Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Antonio y mi compañero se llama Edgar. Edgar Díaz. Edgar Díaz, discúlpenme. Antonio Guardado, su servidor. Bienvenidos a Notigrasa. El día de hoy vamos a presentar una serie de noticias, claro, sobre, o más bien hablando alrededor de lo que viene siendo el continente americano, siendo precisos Norteamérica y Centroamérica. América Central. América Central, perdón. Empezaremos con los procesos históricos, o más bien los más sobresalientes de cómo se formó el continente americano. Hechos históricos. Los hechos históricos, sí. 15.000 años antes de Cristo, las primeras personas llegaron a América desde Asia a través del estrecho de Bering. Ya saben, estaba congelado esa parte y pues decidieron aprovechar. 5.000 años después se comienza a practicar la agricultura en lo que hoy es México. Desde ahí se asentaron lo que vienen siendo las principales civilizaciones, que posteriormente, en el futuro serían, bueno, las que más sobresaldrían. 4.000 años atrás, la civilización maya surgió en el centro de América. En el 1001, Leif Erikson, un vikingo de Escandinavia, fundó un asentamiento en Canadá. Desafortunadamente no sobrevivió. En 1168 después de Cristo, la civilización azteca surgió en México. Ya saben, los aztecas eran los que le aplicaban bullying a todos los que se encontraban en esa zona. 1492, Cristóbal Colón descubre América. América, águilas. ¡Cállese! En 1510, Vasco Núñez de Balboa fundó en el Darién la primera colonia productiva en América. 1519, el conquistador español Hernán Cortés comandó una expedición a México y conquistó a los aztecas. Estaba buscando el tesoro indígena. Creo que no lo iba a encontrar jamás. En agosto de 1521, el imperio azteca fue conquistado, gracias a la toma de Tenochtitlan. Ay, ese Hernán Cortés. Bueno. En 1535, el Virreinato de la Nueva España comprendía a México y la Capitanía General de Guatemala. Esto incluía a Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua. Panamá pertenecía a la audiencia del Virreinato de Perú. 1606 a 1607 se fundó Jamestown en Virginia, la primera colonia inglesa. En 1620 los peregrinos fundaron Plymouth en Massachusetts para la libertad religiosa y los indios les ayudaron y tuvieron una celebración de acción de gracias. Su gobierno fue comenzado por el pacto de Mayflower. Vendieron pieles para hacer dinero. En 1630 los puritanos establecieron la colonia de la bahía de Massachusetts, Boston. Crearon las primeras escuelas, Harvard y bibliotecas. 1730 a 1740, las 13 colonias de Inglaterra se extienden de Maine hasta Georgia. Se dividen en 3 regiones, Nueva Inglaterra, Central y Sur. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de Independencia de las 13 colonias inglesas, actual Estados Unidos, en Filadelfia. Y el 16 de septiembre de 1810 se da el grito de Dolores y da comienzo a la Guerra de Independencia en México. 15 de septiembre de 1821 se da la independencia del Reino de Guatemala, que reunía las provincias de Chiapas, Guatemala, San Salvador, Comayagua, Nicaragua y Costa Rica. Día Nacional de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Ese mismo año, pero en el día del 28 de noviembre, se proclama la independencia de Panamá sobre España y una unión a la Gran Colombia. El 22 de noviembre de 1824, la Constitución de la República Federal de Centroamérica se reuniría a Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua hasta su disolución en 1856. 1 de julio de 1867 da inicio a la independencia de forma pacífica de Canadá del Reino Unido, culminando así con el reconocimiento aplicado por el Estatuto de Westminster de 1931 a los dominios del Imperio Británico y la firma del Acta de Canadá de 1982. En 1903 se separa Panamá de Colombia. Esos panameños. Se inicia el conflicto armado de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre de 1910, encabezado por Francisco I. Madero contra el malvadísimo dictador Porfirio Díaz.
El 28 de junio de 1914, el archiduque Fernando es asesinado en Sarajevo. Y en julio, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. En agosto de ese mismo año, Alemania le declara la guerra a Rusia e invade Bélgica. En marzo de 1917 estalla la Revolución Rusa, lo que obliga a Rusia a abandonar la guerra un año después. En abril de 1917, los Estados Unidos de Norteamérica, amos del mundo, salvadores de la galaxia y del universo conocido, dueños de las gemas del infinito, entran a la guerra. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firma el armisticio, gracias a que Estados Unidos entró. Gracias, Dios, gracias. ¿Qué es mejor, Dios o Estados Unidos? Qué dilema, qué dilema. En 1919 se funda el partido nazi y un año después Mussolini funda el partido fascista italiano. ¡Ja! Copión. El 28 de junio de ese mismo año se firma el Tratado de Versalles, concluyendo así el Tratado de Paz entre los involucrados. En 1921 se constituye la República Federal de Centroamérica y un año después Guatemala se separa. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929, conocido como Crack del 29 o Martes Negro. Rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Tal depresión se prolongó durante la década de 1930 y tuvo efectos devastadores en casi todos los países. Una de las consecuencias fue que el comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. Del 25 de octubre al 1 de enero de 1933, la Alemania nazi y la Italia fascista firman un tratado de cooperación y el 25 de noviembre de ese mismo año, la Alemania nazi y el Imperio japonés firman el Pacto Anticomintern, dirigido contra la Unión Soviética y el movimiento comunista internacional. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial en Europa, el cumplimiento de su compromiso de garantizar la integridad de las fronteras de Polonia, Gran Bretaña y Francia. Le declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939. Después de la invasión alemana de Polonia, el 1 de septiembre de 1939, el Parlamento de Canadá apoyó la decisión del gobierno de declararle la guerra a Alemania el 10 de septiembre de ese mismo año. El 27 de septiembre de 1940, Alemania, Italia y Japón firman el Pacto Tripartito. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardea Pearl Harbor. El 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos le declara la guerra a Japón y entra en la Segunda Guerra Mundial. El 11 al 13 de diciembre de 1941, la Alemania nazi y sus socios del eje le declaran la guerra a Estados Unidos. El 13 y el 14 de mayo de 1942, submarinos alemanes torpedean otros dos navíos petroleros. Posteriormente, para el 23 de enero de 1943, se intercambian cartas diplomáticas entre México y Estados Unidos, por las cuales se regulariza el enrolamiento de ciudadanos mexicanos en el ejército de los aliados. El 24 de julio de 1944, dos grupos de combate de la Fuerza Aérea Mexicana salen rumbo a los Estados Unidos para recibir entrenamiento. A este grupo se le dio el nombre de Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana con distintivo Escuadrón 201 y realizaron 59 misiones de combate. ¡Ay, 59! ¡Uy! El 6 de junio de 1944, las tropas británicas y estadounidenses desembarcan exitosamente en las costas de Normandía, Francia, y abren un segundo frente contra los alemanes. El 16 de diciembre de 1944, los alemanes lanzan la ofensiva final en el oeste, conocida como la Batalla de Ardenas. El 1 de enero de 1945, los alemanes dan la retirada. El 16 de abril de 1945, los soviéticos lanzan su ofensiva final y rodean a Berlín. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida de un tiro en la cabeza. Dato curioso, se cree que Hitler en realidad no se suicidó, sino se mudó a vivir a Sudamérica con el apellido Kirchner. Oh, ¿Kirchner? Eso me recuerda un poco a la película de X-Men. Primera generación. ¿No la has visto? Te la recomiendo, Se la recomiendo. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rinde ante los aliados occidentales y el 9 de mayo se rinde ante los soviéticos. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba atómica en Hiroshima y el 9 de agosto lanza una bomba atómica en Nagasaki.
Entonces, en diciembre, imagínense, en 1945 Japón se rinde. Pues, ¿quién no se va a rendir con 2 bombas atómicas? Es como si te dieran 2 golpes En los huevos. en cada Yo me uno. rendiré con eso. Uno en cada uno. Sí, yo también me rendiría. Ay, esos japoneses. Amarillos, chiquitos, pero bien, hijos. Claro, no después de 2 bombas atómicas. El 2 de septiembre de 1945, Japón se rinde formalmente y finaliza la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh, por fin! Sigamos con el estudio de esta Guerra Fría y conociendo otros enfrentamientos, otros sucesos relevantes que se dieron durante este periodo, que recordemos abarcaba desde el año 1946 hasta el año 1991. Y cuando hablamos de Guerra Fría hablamos, como sabemos, del enfrentamiento entre la Unión Soviética y, claro está, Estados Unidos, como estamos marcando en estas banderas. Y hay que hacer una aclaración, porque nosotros, por ejemplo, en el video anterior hablamos ya de conflictos en Europa Oriental, hacia 1947-1948, hablamos del papel de Winston Churchill con respecto a esta versión que va a tomar hacia el comunismo, este distanciamiento con Stalin luego de la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso vamos a ir un poquito más a fondo con el tema de la división de Alemania, porque es conocido en la historia y si se quiere es el gran hecho representativo de esta Guerra Fría, la división de Alemania en una Alemania por el lado oriental comunista y, claro está, por el lado occidental una Alemania capitalista. Vayamos al año 1947. Pocos años es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y a quién tenemos en Estados Unidos? Al presidente Truman, el señor que vemos en pantalla. Presidente Truman, claro está, de Estados Unidos. Y vamos a ver qué hizo este señor para contribuir a los conflictos dentro de la Guerra Fría. Porque Truman dio origen a la famosa doctrina Truman. Doctrina Truman, mediante la cual Estados Unidos apoyaba a los países capitalistas y a su vez imponía que en ellos no era posible la formación de gobiernos totalitarios. Imponía que no era posible la formación de gobiernos, como decíamos, totalitarios. ¿A qué se está refiriendo? Y Truman está mirando totalitarios. Truman, claro, está mirando hacia Oriente, está mirando a la Rusia soviética, a la Unión Soviética comunista. Se refiere ni más ni menos que al gobierno totalitario soviético, como era el caso años antes de la Alemania nazi también o la Italia fascista. Y en este mismo año, es decir, en 1947, cuando se crea esta doctrina Truman, se crea el famoso, y ahora sí pasemos nuevamente a otras imágenes, Plan Marshall. Plan Marshall. Como estamos viendo aquí en una propaganda alemana haciendo referencia al mismo. ¿Qué era el Plan Marshall? Era un programa de reconstrucción europeo, que fue el principal plan de Estados Unidos para la reconstrucción, si se quiere, de los países aliados de Europa. Es decir, Estados Unidos, con este plan, quería reconstruir Europa. Claro está, los países aliados, sobre todo porque habían quedado devastados luego de la Segunda Guerra Mundial. Y esta iniciativa, les cuento, de esta especie de recuperación económica europea que se pretendía con el Plan Marshall, va a recibir este nombre de Marshall porque el creador de él mismo fue ni más ni menos que George Marshall.
George Marshall. Por eso, para hacer una aclaración, un comentario pequeño, recibe este nombre, el famoso Plan Marshall, y George Marshall era el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ahora bien, este Plan Marshall va a ser aprobado recién en abril del año 1948. Y claro está, como vemos, va a contribuir decididamente a la reconstrucción, como marcábamos, de Europa Occidental. Y de esta reconstrucción económica, lo que intentaba Estados Unidos era sacar rédito económico, señores, y sobre todo beneficios políticos. Se quería comprar a Europa, ¿sí? Para ir desplazando de a poquito y diciéndole, bueno, ustedes comunistas, váyanse corriendo. Ustedes no tienen nada que ofrecerle a Europa. Es decir, Estados Unidos quería ganar terreno, quería quedar como el bueno de la película, con esta idea, con esta iniciativa del plan de reconstruir, sobre todo económicamente, a esta Europa postguerra, esta Europa debilitada. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos directamente a Alemania, porque así las áreas británicas, estadounidenses y francesas de Alemania se unieron y se beneficiaron con el Plan Marshall, y así se constituyó la República Federal de Alemania. República Federal Alemana. Recordemos entonces, los británicos, los estadounidenses y los franceses se unen y van a, beneficiados por el Plan Marshall, van a reconstruir, a constituir esta famosa República Federal Alemana en 1949, un tiempo después de que se apruebe este Plan Marshall. Y esta República Federal Alemana, les cuento que no era para nada reconocida por la Unión Soviética, y además era de corte democrático liberal. Muy diferente al otro costado de la Alemania, porque en la zona soviética de Alemania se formó la República Democrática Alemana. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla. Entonces, por un lado tenemos la República Federal Alemana, que era la, para ponerlo de alguna manera, capitalista, que contaba sobre todo con el dominio de Estados Unidos, y por el otro lado tenemos la formación en la zona oriental de la República Democrática Alemana. Democrática Alemana, que claro está, estaba bajo el dominio de los soviéticos y que estaba excluida de esta iniciativa de reconstrucción económica que era el Plan Marshall. Y como podemos evidenciar, era, o si se quiere, estaba regida por una ideología puramente comunista, a diferencia, como vemos, de la Alemania federal, si se quiere, de la República Federal Alemana. Entonces, tal como veníamos comentando en nuestros videos de la Guerra Fría, la división de Alemania va a ser el hecho, si se quiere, clave para la Guerra Fría. Es, si se quiere, no solo el hecho clave, sino que es la demostración de esta Guerra Fría, donde se hace evidente esta oposición entre capitalismo y comunismo. ¿Y dónde se va a hacer evidente? En Alemania, señores. Alemania es como el caballito de batalla en donde se van a fundir estos dos bloques antagónicos. Los soviéticos estaban recontra enojados con las premisas y las pretensiones del Plan Marshall. Van a hacer algo, van a agarrar Berlín, la capital de Alemania, y la van a aislar completamente, impidiendo así entonces el paso de cualquier transporte terrestre o fluvial que viniera de la zona occidental. Van a decir, ¿ustedes los de Occidente quieren pasar? No, señores, se quedan ahí. Entonces van a hacer una especie de bloqueo, ya que Berlín, la capital de Alemania, se encontraba a 160 kilómetros de la Alemania occidental, es decir, de la Alemania federal. Y estaba entonces en la zona, se encontraba, y esto para beneficio de los soviéticos, en la República Democrática Alemana. Entonces los soviéticos fueron vivos, dijeron, bueno, ¿quieren pasar a Berlín? No, señores, se quedan en su costado, en su República Federal Alemana. Este bloqueo
que se inicia en 1948, va a constituir, claro está, un punto sumamente crítico en la Guerra Fría, un ataque terrible para los estadounidenses sobre todo. Un año después, les cuento, ya hacia 1949, centrémonos en este año, los soviéticos van a desarmar este bloqueo. Luego, en el año 1961, un par de años más adelante, los comunistas levantaron un muro en Berlín. Y ojo con esto porque es muy interesante. El famoso muro de Berlín. En 1961 se levanta el muro de Berlín, hecho clave para la historia de la humanidad, no solo para la Guerra Fría, sino también para la humanidad. ¿Y para qué se levanta? Los comunistas levantaron este muro para evitar la huida de la población hacia la zona occidental, porque en la zona oriental, es decir, en la Alemania comunista, si se quiere, había un régimen mucho más autoritario que en la Alemania capitalista. Entonces, con el muro lo que se quería evitar era que los alemanes de la zona oriental se escaparan a la zona occidental. Y este muro de Berlín va a plantar, si se quiere, va a hacer evidente la división de Alemania. Entonces, como vemos, esta división de Alemania va a ser clave y va a ser la principal, si se quiere, estrategia para que esta Guerra Fría se mantenga aún con el paso del tiempo. En 1951 se funda la ODECA, cuyo objetivo es promover los lazos políticos, económicos, sociales y culturales entre los países de Centroamérica. En 1960 se establece el Mercado Común Centroamericano, conocido como MCCA. Tal acuerdo consiste en romper las barreras arancelarias de los países miembros, como son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. En 1961, el presidente Kennedy promete un mayor apoyo al régimen de Nguyen Minh Dinh en su lucha contra el terrorismo comunista. Se trata de una guerra especial, de acción limitada, para eliminar la subversión en el sur. En 1965 desembarcó las primeras unidades, aproximadamente 3.500 hombres, de combate en Da Nang en marzo. Operación Rolling Thunder, bombardero masivo del norte y ataque de objetos industriales o objetos industriales. En eso consistía esa operación. En 1974 es el fin de la Guerra de Vietnam. ¿La guerra de Vietnam? ¡La maldita guerra de Vietnam! Se calcula que murieron entre 1 millón y 5,7 millones de personas. Lunes Negro, 1987. Los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron en un espacio de tiempo muy breve. La caída comenzó en Hong Kong y se propagó hasta Europa y los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio en América del Norte, TLCAN o NAFTA en inglés, es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, los Estados Unidos y México para crear la zona de libre comercio, con un costo reducido para el intercambio de bienes entre los países. Tal acuerdo se logró, o más bien se firmó el 10 de junio de 1990 para establecer un tratado entre estas tres naciones, y el 5 de febrero de 1991 se inician las negociaciones del mismo. Los tratados de libre comercio son importantes pues se constituyen en un medio eficaz para garantizar el acceso de productos a los mercados externos de una forma más fácil y sin barreras. Además, permiten que aumente la comercialización de productos nacionales, se genere más empleo, se modernice el aparato productivo, mejore el bienestar de la población y se promueva la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y extranjeros. Pero además, el comercio sirve para abaratar los precios que paga el consumidor por los productos que no se producen en el país. Formalmente, el TLC se propone la ampliación de mercado de los participantes mediante la eliminación de los derechos arancelarios y cargas que afecten las exportaciones e importaciones. En igual sentido, busca la eliminación de las barreras no arancelarias, la liberación en materia comercial y de subsidiarios o las exportaciones agrícolas, la reestructuración de las reglas y procedimientos aduanales,
para agilizar el paso de las mercancías y unificar las normas fitosanitarias y de otra índole. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, conocido también por TLC o NAFTA, por sus siglas en inglés, North American Free Trade Agreement o ALENA, por sus siglas en francés. Es un bloque comercial entre Canadá, Estados Unidos y México que establece una zona de libre comercio. Entró en vigor el 1 de enero de 1994. A diferencia de tratados o convenios similares, como el de la Unión Europea, no establece organismos centrales de coordinación política o social. Existe solo una secretaría para administrar y ejecutar las resoluciones y mandatos que se derivan del tratado mismo. Tiene 3 secciones: la sección canadiense, ubicada en Ottawa, la sección mexicana en México DF y la sección estadounidense en Washington, D.C. Objetivos: eliminar fronteras para comercializar y facilitar el cruce por las fronteras del movimiento de servicios entre los territorios de los países miembros. Promover condiciones de competencia en el área de libre comercio. Proporcionar protección y aplicación de derechos intelectuales en cada país. Crear procedimientos de la implementación y aplicación de este acuerdo para su administración conjunta, así como la resolución de problemas. Establecer una estructura más trilateral, regional y multilateral de cooperación para extender y aumentar los alcances de este acuerdo. Eliminar barreras al comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, estimulando el desarrollo económico y dando a cada país signatario acceso a sus respectivos mercados. Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios con la excepción de personas entre territorios de las partes firmantes, países involucrados. Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes. En 1991, la Guerra del Golfo, 2 de agosto de 1990 al 28 de febrero de 1991. Fue una invasión liderada por una fuerza de coalición autorizada por las Naciones Unidas, compuesta por 34 países, y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak, en respuesta a la invasión y anexión iraquí del estado de Kuwait. En 2001 estalla la guerra de Afganistán. Fue una guerra que enfrentó en principio al Emirato Islámico de Afganistán y a una coalición internacional comandada por los Estados Unidos para mantener el control del territorio afgano. Comenzó el 7 de octubre del 2001 con la Operación Libertad Duradera, el ejército estadounidense y la Operación Henry de las tropas británicas lanzadas para invadir y ocupar el país asiático. 2003. Guerra de Irak, también conocida como Operación Libertad Iraquí en Estados Unidos, Operación Telic en el Reino Unido, fue un conflicto que comenzó el jueves 20 de marzo del 2003 y finalizó el domingo 18 de diciembre del 2011. Tras finalizar la guerra, se dio paso a una operación de entrenamiento a las tropas iraquíes para combatir la insurrección y el terrorismo. El cuarto banco de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, se declaró en quiebra el 15 de septiembre del 2008 tras ser incapaz de encontrar un comprador. El banco disponía de activos por el valor de $639 mil millones y contaba con 25.935 mil empleados en 61 oficinas por todo el mundo. En este caso, el gobierno de los Estados Unidos no acudió en auxilio de la entidad. ¡Ay, pobrecito!